úsalo en la radiografía en Sí. plena era de los focus lovers. ¿Qué opinan de esos intensivistas focus lovers que les fascina y hasta hablan de ello en pláticas, en congresos y dan cursos, pero siguen usando radiografía para los ensayos clínicos? Entonces, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Y bienvenidos a una edición más de Mythbusters, Cazadores de la Evidencia, pero en su segunda temporada. Y ya saben, como dicen, la segunda vez siempre es mejor. Excepto en algunos Hay más casos. confianza. Y ya es como chupada de burro la segunda. No, más irreverentes. Se preguntarán qué estuvo ocurriendo todo este tiempo que estuvimos inactivos. Nos disculpamos por ello. Hubo ciertas circunstancias de espacio que no nos permitieron continuar con este proyecto en la versión anterior que estábamos realizando. Embargaron el set. Nos embarcaron el set. Sí. Nos la quitó la 4T. Pero estamos de vuelta con nuevos temas, nuevas propuestas. ¿No es tema? Un formato distinto, el cual será actualmente en modalidad en línea entre sus colaboradores, como podrán ver, en algunos episodios ya con invitados especiales en temas selectos. Poco a poco irán viendo cómo esto va mejorando. Sin más ¿O que no? decir, sí. Queremos que esto sea un El Padrino 2 o un Imperio Contraataca, no un Vengadores Era de Ultron o no sé qué otra secuela les parece mala. Hay muchísimos. Ninguna que se me venga a la mente ahorita, por cierto. Tantas que no se te ocurren por ser. Bueno, Scream 2, bueno. Es que ese ya es más de tus épocas. A ver, abuelo, en el cine de ficheras que encontramos que las secuelas... Del cine de fichera, no, güey. Pues eso, La risa en no, estoy vacaciones 2, pensando dice. en una secuela, pero no. Pero es que fue muy buena La risa en vacaciones 2. Y 3 y La 4. de vacaciones 2, Podemos precisamente. hacer un Shrek 2, ¿eh? Shrek. ¿Sabes qué? Sí. Esa no es de mis tiempos, pero pues es nosotros los pobres es la 1, la 2 es ustedes los ricos, esa no estuvo tan buena. La buena fue la de Pepe el Toro en esa trilogía. Yo las ubico, güey, la neta no. Pues Pepe el Toro es un clásico, pero no es tema, no un es tema. screenshot de la edición, amor. Digo, No es tema. sí, nosotros ustedes los ricos y Pepe el Toro. Díganme más. Me gustaría presentar a mis colaboradores, el doctor Irving Loera, que se encuentra en un ranchito muy alejado de la mano de Dios. Así es, estamos en la rotación de campo, acá, alias el servicio social, o al revés. Pero, pues bueno, algún día revelaremos esta ubicación secreta, un paraíso tropical de México. El doctor Adrián Cerda, alias el Monorreno. Sí es, y el abuelo también, que no se les olvide. Pues aquí, otra vez, criticando, ¿no? Desmenuzando los artículos. Y por supuesto, el doctor Omar Dávila, su servidor, médico internista. Y vamos entrando en materia, si les parece. El estudio con el que queremos arrancar esta Season 2 es un estudio que dio mucho de qué hablar en los últimos congresos de medicina crítica. Y es sobre el uso de los inhibidores de bomba de protones, concretamente el pantoprazol, en pacientes en terapia intensiva que se encontraban bajo ventilación mecánica. ¿Y por qué fue este impacto? Recordando que un paciente crítico tiene múltiples definiciones. Y generalmente un paciente crítico se encuentra en la terapia intensiva. Digo generalmente porque la gran mayoría están fuera de las terapias. Un piso. Pero, correcto. Y más en las instituciones públicas. Pero ese no es el tema. El tema es que una de las estrategias que se ha utilizado para prevenir una de las complicaciones que ocurren en los pacientes críticos o graves, la cual es el sangrado gastrointestinal, se ha visto o se ha intentado estudiar con su disminución de esta
utilizando estos medicamentos, los inhibidores de bomba de protones, pantoprazol, omeprazol, etc. Y tenemos algunos antecedentes de algunos ensayos clínicos. A doctor Irving, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, alguno de ellos, el PEPTIC Trial. En pues se estudiaba el beneficio de la profilaxis de dar IVPs versus los antihistamínicos H2, precisamente para ver si había más sangrados de tubo digestivo, mayor mortalidad, menor mortalidad, y pues bueno, al final de cuentas no había una diferencia significativa en cuanto a la mortalidad en darlos con estos dos pacientes. Destaca pues en estos que sí había un poquito más de presencia de algunas complicaciones como neumonía asociada a ventilación mecánica, algunas infecciones nosocomiales, pero en general, pues bueno, no había más mortalidad en estos pacientes. Tampoco se Correcto. disminuye. Y generaba cierta incertidumbre, sobre todo si hay un beneficio. Y no solo cuando hablamos de medicamentos tenemos que pensar en el beneficio clínico, sino también en los efectos adversos o efectos secundarios. Abuelo, ¿qué efectos adversos tienen los IDPs? Bueno, Pues en general, ¿no? El primero, creo yo, y el más importante, que es un mayor riesgo, que es lo que hemos encontrado en otros artículos, el mayor riesgo de desarrollar neumonías asociadas a la ventilación, y el otro, pues es la infección, ¿no? Por Clostridium difficile, o en general clostridioides, en estos pacientes, y esto pues también es lo que de manera oportuna también analiza este ensayo clínico, ¿no? Claro, y es que debemos hacer hincapié que como cualquier medicamento tiene sus efectos secundarios. Y al ser un medicamento de venta libre, sabemos o consideramos que pudiera haber varios efectos adversos asociados, desde neumonía asociada a ventilación, la infección por clostridoides, lesión renal aguda, concretamente la nefritis intersticial. Se ha asociado también mayor riesgo de peritonitis asociada, de peritonitis espontánea asociada en cirrosis, demencia, fracturas. Hemos intentado buscarle de repente algunos efectos adversos, no todos con la misma calidad de evidencia. De hecho, ya lo hablaremos en otro capítulo enfocado a este grupo de sí, o sea, fármacos. ¿qué tanto es asociación y qué tanto es causalidad, no? Claro, que les encanta mucho a los nutritores Sí. mencionarlo. ¿Qué es asociación y causalidad? Que ni ellos saben, pero es Bueno, un tema, diría mi amigo el abuelo es cierto. Monorreno, que por cierto, abuelo, no consumas AINES. Bueno, Así es. Entonces, Entrando los tachos. en el trial, Revis Trial, Dr. Irving, háblenos un poquito de las características de este estudio. Bien, el REVISE es un artículo publicado en la revista New England en junio del 2024. Es un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico y, pues bueno, también fue cegado. Esto también bastante importante para lo que vamos a ver más adelante. La población eran pacientes arriba de 18 años que estaban bajo ventilación mecánica, que se esperaba que estuvieran con esta ventilación pues, por más de 24 horas, pero que no hubieran pasado más de 72 horas bajo esta ventilación mecánica. Vamos a ver más adelante cómo en los subgrupos, pues no importaba realmente la causa que los había llevado, exceptuando que hubiera alguna hemorragia activa o exceptuando que tuvieran alguna indicación para alguna dosis pues mayor a la que es profiláctica para IVPs. Estos pacientes también se les daba un seguimiento a 90 días y la intervención era administrar pantoprazol intravenoso 40 miligramos al día, prácticamente para ver si esto prevenía la aparición o no de sangrados de tubo digestivo. Cabe la pena mencionar pues que se iba a comparar nada más con placebo, digo, decente, digo, en esta era actual, pues ya no es como que utilicemos sucralfato o algo más, ¿no? Para prevenir este tipo de sangrados o tratarlos. Si es que lo siguen haciendo, bueno, deberían ver más de nuestros videos. Saludos a estas farmacias que
siguen indicando sucralfato para la gastritis. Sí, ya sé, para la gastritis y la colitis. Vale. Y bueno, que también es importante de estas situaciones, cómo ellos definían el sangrado, ¿no? Porque al final de cuentas era el evento clave que partía para que nuestros pacientes tuvieran este desenlace. Bueno, los eventos de sangrado gastrointestinal clínicamente importante, como lo mencionaba el artículo, pues eran aquellos que clínicamente se podían observar mediante melena, hematemesis, sangrado por la zona nasogástrica, en pozos en café. Prácticamente era alguna de estas manifestaciones, aunado a alguna más que pudiera ser cualquiera de las siguientes. Una disminución de al menos 2 gramos de hemoglobina en al menos 24 horas o menos, necesidad de transfusiones sanguíneas, evidencia de compromiso hemodinámico, es decir, que el paciente requiriera vasopresores o inotrópicos, o que requiriera alguna intervención terapéutica. Aquí ya hablamos de endoscopía o cirugía meramente para tratar el sangrado gastrointestinal. Y yo creo que esto es una parte clave. No sé qué opinan ustedes. Yo creo, considero muy pertinente comentar que me parece desde el principio muy arbitrario la decisión para determinar que un paciente tuvo un sangrado digestivo o presentó un sangrado digestivo concretamente importante. Pero antes de esto, recordando lo que tú mencionabas que era un dato clínico pivote de sangrado más alguno de los que comentaste, me enfocaría en lo primero. Abuelo, las melenas, las hematemesis, ¿tienen un buen livelihood radio al momento de la evaluación? ¿O tú qué opinas? Pues sí lo tienen, pero pues no son el diagnóstico. Aún así, pues en la práctica clínica la seguimos utilizando y Claro, ajá. al final de cuentas el estándar de oro termina siendo el La endoscopía. la utilización de la endoscopía. Entonces, Sí. yo creo que para hacer un estudio y que podamos tomar en cuenta los resultados que nos están dando, pues tenemos que hacerle a todos una endoscopia, ¿no? Claro, y es que es partir de ahí. Si bien uno de los criterios es lo de la necesidad de intervención quirúrgica o un estudio invasivo, Bueno. aquí deberíamos pensar por el tipo de evento que es un sangrado digestivo alto, que todos deberían tener lo que tú comentas, una endoscopia. Claro. Veremos más adelante que quizás esto no fue así y estos criterios para asociar eventos de sangrado digestivo importante pueden perder cierta validez. Ahora, ¿qué les parece si los criticamos un poco? Disminución de la hemoglobina en pacientes críticos y no críticos, hay múltiples y no tienen que ser sangrados. Por ahí hay algunas referencias bastante antiguas que hasta por estar Meramente en sedestación. meramente en gestación hay disminución de hemoglobina. Y por ahí también meten la cuestión de la transfusión de paquetes, pero de nuevo también hay anemias. Es muy subjetivo, ¿no? Hay anemias inflamatorias, hay anemias crónicas. El hecho que haya un empeoramiento del estado de choque en pacientes críticos, causas de choque, pues habría que reabordarlas. Entonces, me parece un poquito arbitrario estos criterios para los eventos. No sé qué opinen ustedes. O sea, no es tanto que sean arbitrarios o no, el punto es que, pues, son Bueno. criterios que se usan, pero que a final de cuentas se tendrían que corroborar con una endoscopia, ¿no? Sí, o sea, si Claro, quieres porque hacer estamos- un yo no me artículo acuerdo de de esta. Si Bueno. quieres hacer un artículo así, Exacto. pues tienes que incluir el gold standard. O sea, si no, pues obviamente va a perder validez al final de cuentas. Sí, Claro. si quieres establecer causalidad, pues entonces primero estableceme el diagnóstico y haciendo Establece bien la definición Exactamente, de tu sí. desenlace, porque al final de Bien. cuentas, Porque otra cosa sería todos estos ítems más endoscopía. Bueno, claro, y aparte, Demostrable por endoscopía. Sí, bueno, o sea, metodológicamente sí hace referencia, ¿no? Que pues el estado de choque fuera atribuido a otra causa, que no fuera atribuido a otra causa,
De igual manera, la disminución de la hemoglobina, el requerimiento de vasopresores, que se hayan descartado algunas otras causas pues que estuvieran provocando, ¿no? Esta situación. Pero bueno, es un estudio multicéntrico, 8 países, no estaba ahí México. Entonces, estamos en países probablemente de primer mundo, bueno, 68 hospitales que debieron haber hecho una endoscopía. Pensaría que sí, pero prosigamos. ¿Qué más comentar acerca de las poblaciones, cierto? Bueno, en general, se aleatorizaron uno a uno, eran 4,900 participantes, a los cuales se asignaron 2,453 versus 2,447 al placebo. Final de cuentas, no hubo una exclusión muy amplia, 43 pacientes en el de placebo y 36 en el de pantoprazol. Realmente no es significativo para que pierda validez nuestro artículo. Y de las características basales, pues no tenemos P, pero se ve que están muy bien distribuidos estos pacientes en general en las características basales. De las que destacaríamos, pues bueno, el Apache en promedio andaba por ahí del 21, pues estaban malitos, pudiéramos decirlo. El 72%, 73 habían sido ingresados por una causa médica y el resto eran ya sea por quirúrgicos o trauma. Es que yo también creo que sí vale la pena comentar que en la exclusión quitaron aquellos ya con algún sangrado probado o el uso de IVPs ya con una evidencia alta. Recordemos que son pocas las indicaciones terapéuticas de IVP crónico, hablándolo en estos contextos. Y también mencionar de que los pacientes con doble terapia antiagregante o o terapia antiagregante con anticoagulación fueron excluidos. Ahora también hay que mencionarlo. Si se incluyeron pacientes con monoterapia antiagregante y con monoterapia de anticoagulación, ya sea en dosis profilácticas o terapéuticas, recordando que estos medicamentos per se pueden condicionar cierto riesgo de sangrado, mayor o menor medida según la literatura, según el fármaco, etcétera, pero se encuentra este elemento a considerar. Respecto a las causas, hay múltiples. La gran mayoría fueron respiratorias, aunque no se ahonda específicamente en las causas de la admisión a terapia, Sí, el diagnóstico per se. pero lo dividen más bien por aparatos de sistemas, pero las principales son respiratorias y neurológicas. Entonces, esos son los aspectos que yo consideraría importante. Había muchos pacientes también que utilizaban esteroides previo a la hospitalización. Sí, o sea, más de un tercio en cada grupo. Sí, no O sé sea, si es- pese a que era homogéneo, es una gran cantidad de pacientes. Sí, y estas características basales se me hacen importantes por lo siguiente. Tenemos pacientes que ya están bajo ventilación mecánica, que están con esteroides, algunos con dosis previa, que algunos sí estaban con algún tipo de terapia de anticoagulación o antiagregación, dependiendo la indicación. Sí, o sea, tampoco especifica muy a Exactamente. detalle Sí, eso. digo, subdivide los grupos, pero no especifica la indicación. Y ya podríamos decir si es buena o mala, pero es otra historia. Y lo último, que no es menos importante, pacientes con soporte vasopresor inotrópico. Hablamos que estos 4 elementos, al menos en literaturas previas, se me ocurre una revisión del BMJ, ya tiene sus años, pero bastante objetiva, en la cual te divide hasta por subgrupos los que pueden beneficiarse de IVPs profilácticos en muy alto, alto, moderado y bajo. Y si se acuerdan, los de grupos de muy alto y alto tenían algunos de estos elementos que les menciono. Entonces, hablamos que algunas pacientes con esta población tenían cierto riesgo de sangrado. Entonces, desde ahí también podemos decir, oye, pues quizás sí habría un beneficio a priori por todos estos elementos en combinación o por uno solo. Y eso Sí, pero podría eso, pues ya lo sabíamos, ¿no? exactamente, eso puede jugarle a favor o en contra del estudio, según quien lo critique. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, digo, yo creo que de cierta manera, o sea, es una metodología hasta donde vamos, pues que está muy bien. Está muy equitativa, está bien repartida. Está, sí, Este, salvo la definición del sangrado, creo que claro. todo lo que han hecho o cómo lo hicieron, pues es muy buen artículo.
Claro. Y en ese sentido, lo que tú comentas, pues bueno, le da más peso a esa evidencia que ya existía. O sea, en estos grupos un poco más vulnerables, pues sí, Claro. pero habría sido interesante ver algo distinto, ¿no? A ver, Sí, a lo también, mejor háblame del paciente ventilado sin choque, o del paciente ventilado sin esteroide, o no sé. pero Yo esa creo que es la debilidad, ¿no? O sea, si todos ya tenían riesgo de sangrado y uno le diste algo para prevenirlo y al otro no, bueno, De hecho, era ¿no esperable, de creen que, hecho. de hecho, ¿no creen que podría haber sido hasta poco ético? Hasta yo la pongo ahí botando en el área, ¿eh? tal Y, vez. y además de poco ético, pues yo esperaría ver el resultado más amplio. Que el hazard ratio sí les da, pero si comparamos los puros porcentajes, pues no tanto, ¿eh? O sea, un 1% contra un 3.5%. Sí, Pues hablando de los valores que tú comentas, de sí, valores absolutos, en porcentaje no suena tan atractivo, pero nos estamos adelantando. De las poblaciones es que más les gustaría comentar a ustedes, otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención Poderosamente. es la nutrición enteral. Casi el 80% es Ujú. nutrición enteral. Está este debate de que si es protector, que si estamos nutriéndolo no hay que darle IVP. Eso a lo mejor podría jugarle a favor al estudio, porque les digo el Sí, IVP aún con nutrición. Digo, habrá que contextualizar muchos aspectos, no especifican concretamente qué fórmulas, sabemos que esto varía sí, notablemente, pero recordemos que un elemento que se ha debatido mucho es si lo nutres, ¿para qué le das IVP? Y a lo mejor este exacto. artículo sí ayuda a contestar un poquito esa respuesta, pero de nuevo, son pacientes que a priori ya Ya teníamos tenían un cierta riesgo. evidencia con cierta calidad que podría tener ya cierto riesgo de sangrado. ¿Qué opinan? O sea, pudiéramos decir que este es el sprint y estamos esperando el sprint de los IVPs, ¿no? Ándale, 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 ándale. Estamos invirtiendo los papeles, ¿no? pues sí, Sí. es el enlace primario, ¿no? Que nos muestran que a los pacientes que se les dio bueno, la intervención, ¿no? Del pantoprazol, como ya la habíamos mencionado, solamente el 1% de estos pacientes experimentaron un sangrado, que pues ya lo definimos, ¿no? Ya dijimos cuáles son las características del sangrado. Bueno, para definir un evento de sangrado, contra un 3.5%. Después de esto, pues hicieron un análisis de hazard ratio que pues sí les dio, ¿no? Dicen que hubo una reducción del riesgo del 70%, tomando en cuenta el hazard ratio, de que les dio de 0.3, con intervalos de confianza al 95%, de 0.19 a 0.47, con una P menor de 0.001. Con esto, pues tenemos calculado un número necesario a tratar de 40, ¿no? Que la verdad es muy bueno. Sí sirve Viendo los entonces, números, sí sirve, o sea, viendo es los que números. en NT de 40, es que Pues entonces sí, evidencia contundente de que el uso de pantoprazol evidencia disminuye el riesgo de Ujú. sangrado. ¿De cuánto, abuelo? ¿De cuánto estamos hablando? pues dicen ellos que del 70%, Del pero 70%. Démosle pantoprazol a todos los Es pacientes riesgo ventilados. relativo. Espera, 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 espera. Dame un segundito. Espera. Listo. Ya me quité. ¿Qué te quitaste, güey? ya te quitaste, güey, la cola del Halloween, güey, de vampiro, digo, de diablo. El, Perdonen, perdónenme, el Pero ya Mario sí, Tanuki. ya sí, perdónenme. Estaba en modo me tuitero barato, alias cierto grupo que hace cursos de ventilación mecánica, entre otras cosas, pero ese es otro tema. Uh, El punto es de que si nos basamos en esto que dice el abuelo, dirías tú, no, pues a todo dar, el estudio es una chulada, hagámoslo con todos nuestros pacientes. ¿Qué más, Adrián? pues tenemos también el desenlace de seguridad, que ya lo habíamos mencionado al principio de este podcast, pues que se midió la mortalidad a 90 días, en los cuales pues no hubo diferencia significativa. Entre ambos grupos tenemos 29.1% en el grupo de pantoprazol contra 30.9% en el grupo placebo, con un hazard ratio de
94 con intervalos de confianza, pues que cruza la unidad de 0.85 a 1.04 con una P de 0.25. Pues Bueno. que no nos da. Los dos son desenlaces primarios, uno da, el otro pues no parece ser protector en cuanto No a hay mortalidad, diferencia. que es uno de los desenlaces clínicos que yo creo que pues mata a todos, ¿no? Los desenlaces y pues no les da. Entonces, desenlaces secundarios. Pero ¿sabes qué? Antes de pasar a los desenlaces secundarios, pues sí me gustaría comentar, ¿no? Entonces, pues, ¿qué Bueno. más mides, no? Si le redujiste el sangrado y no le redujiste la mortalidad, ¿tú qué opinas, Omar, de eso? Es que estoy de acuerdo contigo, o sea, ¿qué beneficio tuvo si se movieron igual? Hablamos de un Sí, o sea, los desenlace estás maquillando. Exactamente, se suena muy maquillado. Quiero detenerme un poquito antes de que hablemos de los desenlaces secundarios para ver aquellos eventos que sí se definieron como sangrado clínicamente probable. Fueron 30 en el grupo de pantoprazol y 94 en el de placebo. ¿Cuántos creen que deberían de haber deshecho endoscopía? 30 más 94, 124. Deberían de haber tenido 124 endoscopías. Tuvimos 40, solo 40 Ujú. endoscopías. Y el Sí. 50% y el 40% respectivamente de cada grupo No identificaron. no tuvo la causa clara. Ujú. Entonces, ¿cómo sé que realmente sangró? Si tu gol estándar no se realizó más que en un tercio, y aún así en ese No, tercio y la si tu mitad. gol estándar no te confirma el diagnóstico. Exactamente, o sea, nos estamos basando en base a estos otros criterios. Ahora, queremos ser un Sí. poquito más incisivos. Les comentaba previo al episodio que si nos vamos al número de desenlaces de muerte por sangrado, la diferencia entre grupos no representa significancia estadística. Entonces, hablando de la mortalidad del subgrupo por sangrado, tampoco hay una evidencia que haya cambios. Entonces, muy bonito tu 70%, muy bonito tu número necesario de tratar de 40 pacientes, pero Pero no tienes el diagnóstico ni siquiera del sangrado. ¿pero qué? ni estaba seguro del diagnóstico. Y se Ahora, te murieron igual, exactamente. por causas ajenas al sangrado. Sigo sin ver completamente el beneficio que aporta este estudio de la práctica. Es cierto, puede que resuelva algunas dudas, lo comentaremos en conclusiones, pero así que sea, no sé, como estos Es estudios un clinical practice changing, ¿no? correcto, What? como dirían, What? Así como dice mi dirían, maestro, ya que lo invitamos, que lo diga Sensei. que lo diga el él. sensei, Pronto. el sensei, es Pronto, correcto. pronto. Sensei que, por cierto, nos debe hablar del flow. Venga, Flo. O a ver de qué otras cositas nos habla. Correcto. Pero bueno, Adrián, desenlaces secundarios. Pues Bueno. además de la neumonía asociada a la ventilación, pues tenemos infección por Clostridium, ¿no? O por Clostridioides. Yo sé que en tu tiempo era Clostridium, pero esto ya cambió, mi amigo. Sí, eso ya trae el mismo chip. Oye, es que pues, mi bueno, abuelo todavía dice neumocistis carini, güey, ¿ubicas? sí, güey, todavía digo, ay, no sé. Todavía digo, Disney Plus, güey, y es Disney Plus. No mames. Sí, tienes razón. Todavía dice pulmonía. Pulmonar, güey. Plus. Bueno, Principios de Clostridioides, Bueno, Ajá. difícil. ¿O quieren que lo diga difícil? bueno. Como Dilo tú como quieras. te pegue la gana, pero dilo, güey. Es Clostridioides, difícil. Pues Nuestro no hubo diferencia significativa, ¿no? Tenemos 1.2% contra 0.7%, con un número necesario a dañar de 200, que pues realmente, pues es muy bueno, ¿no? En este aspecto de este artículo. Entonces, ahora sí, regresemos a cómo definieron, ¿no? Las características de infección asociada Sí, a la o sea, para empezar. Es que también ahí se vuelve súper arbitrario. O sea, desenlaces secundarios eran, si se fijan, ver eventos adversos
que asociamos al uso de IVPs. Así Neumonía, es. ventilación, clostridioides, no hubo inicio de terapia de reemplazo renal. Y si lo analizamos también, e inmortalidad hospitalaria, que por cierto tampoco hay diferencias. Pero definir neumonía asociada a ventilación es difícil. ¿Cómo lo hicieron ellos, Irving? Nuestro Pues paciente. nuevamente que estuviera por ventilación mecánica al menos 48 horas y que hubiera nuevos infiltrados en una radiografía, que en capítulos previos pues ya mencionamos, ¿no? La utilidad de esta misma. Claro. Que no hubiera alguna causa diferente aparente y pues bueno, que estuviera con fiebre, leucopenia, leucocitosis, un esputo purulento, o que tuviera deterioro de la misma ventilación mecánica. Entonces, sí, o sea, son cosas que hacemos, pero y que todavía se hacen en muchos lugares. Pero digo, bueno, no había un gold standard tampoco. Puede ser muy arbitrario. Y para clostridioides, pues nuevamente, definían pues también por eventos de diarrea y definidos por la escala de Bristol, ¿no? Que se estudió allá de hace ya como 40 años en 15 pacientes, ¿no? Entonces, híjole. Y bueno, al menos sí utilizaban la toxina o por colonoscopía en que no se evidenciara la colitis pseudomembranosa. Y eso me hace ruido también, o sea, no los llevas a endos, pero sí a Pero o colonias. sea, O sea, sí me ¿y a cuántos se explico. les hizo, la verdad? Digo, no sé, Como diría cierto comediante que habla muy parecido al abuelo, o sea, no está mal, pero como que algo no está bien, como que algo no cuadra. Sí. como que algo no cuadra. Algo de Y cuadro. también digo, hablando de neumonía de ventilación, están los criterios del CEPIS que también utilizaron, que tienen sus bemoles. Úsenlo en la radiografía en Sí, plena era de los focus lovers. ¿Qué opinan de esos intensivistas focus lovers que les fascina y hasta hablan de ello en pláticas, en congresos y dan cursos, pero siguen usando radiografía para los ensayos clínicos? Entonces, exacto. como que tampoco Mm, me cuadra, pero se queda. ahí estoy divagando en otras cosas. El punto es que para definir estos eventos secundarios había sus dificultades, pero en los hechos el abuelo fue contundente. No hubo diferencias. No. Ya he hablado de los desenlaces primarios y secundarios. ¿Qué les parece si Y vamos? uno más que a mí se me vendría a la mente, ¿no? Digo, cosas que leemos habitualmente, hay mayor morbilidad, etcétera. Bueno, días de estancia hospitalaria, tampoco hubo diferencias. O sea, No, queriéndole ayudar al artículo, ¿no? Pero no la hay tampoco. no, y se pone mejor. Hubo desenlaces terciarios. Número de unidades de paquetes globulares tampoco hubo significancia estadística, fueron muy similares. Entonces, sigo sin ver de verdad algo que me esté impactando y sea un clinical practice changing, como diría el sensei del doctor Adrián. Ay, ese es más tu maestro que el mío, güey. Es más, es correcto, es más mi maestro que usted. No se estén peleando por el ¿Les maestro. parece si vamos a conclusiones? Porque el autor concluye. Sí, adelante. El autor concluye y cito: en pacientes críticos bajo ventilación mecánica, el uso de pantoprazol IV disminuye el riesgo de sangrado clínicamente importante digestivo alto que el placebo, sin efectos en la mortalidad. Disminu- 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 De manera contundente, ¿no? Le faltó decir. De manera Le faltó hacer un TikTok evidencia. hablando de eso, ¿no? Como estos, Evidencia contundente. como estos tuiteros de evidencia contundente de la disminución del CA en con pacientes que usaron GLP-1, pero esa es otra historia. Véanlos en ese episodio. Ponles el link aquí. Sí, pon el link aquí Por favor. aquí abajo, aquí arriba, donde te pegue la gana en este nuevo formato. Exacto. GLP-1 reduce el riesgo de cáncer, ¿no? Evidencia contundente. Y por ejemplo, Ponles el link para que vean. Veamos el riesgo de CA con cannabis, también para desmentir un poquito esa situación, porque vale la pena que ahondemos en eso. Recordándole a la audiencia que nosotros hacemos las conclusiones utilizando 3 elementos. Hacemos una analogía con el valor de P, es decir, si el estudio tiene significancia para nosotros. Hacemos una analogía con el intervalo de confianza, si confiamos en el estudio, y mencionamos el tesoro de la evidencia, nuestra conclusión global del artículo que platicamos. Doctor Irving, ¿cuál sería tu
P es significativa? Sí, no y por qué. Para mí no es estadísticamente significativo. Yo creo que todos los pequeños detalles que mencionamos. Híjole, creo que esto es muy importante en la investigación, ¿no? El hecho de que desde el inicio tú te plantees una buena definición de de lo que vas a estudiar. Entonces, si desde ahí estás mal, pues por más que hagas impecable todo, pues no va a quedar. Entonces, para mí no es estadísticamente significativo, no viene a cambiar algo. ¿Confío en él? Mm, No, no confío en él. En el sentido de que, pues, me estás mostrando ciertos criterios que, pues, ya se están quedando atrás, ¿no? Y que pudiste haberlo hecho con una metodología mejor, utilizando Gold Standard, y, pues, realmente me vienes a demostrar algo que ya estaba antes. Entonces, Yo creo yo que puedo ser más valiente, ¿no? Pudieron ser más valientes. ¿No? sí, Por ahí, recordándoles que pues, estoy en un hospital con residentes de especialidad y dialogamos sobre un artículo del uso de oxigenoterapia en menor tiempo comparado con mayor tiempo, el de 24 contra 15 horas. Y me parecen de esos estudios valientes que intentan, pues, al menos cambiar las al menos cosas. marcar la pauta para un cambio en la medicina. Digo, por algo se empieza, por ponerles un ejemplo. Pero de acuerdo contigo, entonces, ya comentaste tu P, tu intervalo de confianza, y eso es tu tesoro de la evidencia. Pues yo creo que resaltaría más esa situación que tal vez no hay más complicaciones. Digo, también la definición puede quedar ahí un poquito dudosa, pero al menos acorde a lo que habíamos visto en algunos estudios que a lo mejor no tenían la misma metodología o una metodología tan exhaustiva, pues al menos pudiéramos ver que no era causalidad, tal vez era asociación, ¿no? Estas otras complicaciones como la neumonía o la infección por clostridioides. Digo, destacaría eso y pues prácticamente estás maquillando pacientes, o sea, mm, no sangraron, pero van a tener el mismo desenlace. Entonces, no viene a cambiar algo aquí a la práctica. Adrián, ¿cuál sería tu valor de P? Mi Bueno, valor de P, bueno, 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 pues no. A ver, otra vez. Iba a decir algo y Adrián, después lo cambié. cargando. Adrián, Es que más bien va el intervalo iba a decir el intervalo de confianza Gabón, antes, ¿no? estamos claros. Voy a ser fiel al valor de P, definitivamente. Fíjense cómo lo voy a contar y le voy a dar el giro. Definitivamente P significativa, tal como lo muestra el estudio, pero ya cuando nos metemos a ver todas las características, entonces se nos cae, ¿no? El valor de P con definiciones viejas, eh, de prácticas muy viejas y de referencias súper viejas y que actualmente pues deben de ser debatidas. Entonces, esa P se cae totalmente, ¿no? Y paso ahí al intervalo de confianza, pues no me da confianza, ¿no? Una P engañosa que ya lo hemos discutido en otros programas. eh, si tenemos una P significativa, pero nuestros grupos están disparejos, pues la P no es confiable. Por lo tanto, pues ya lo hemos dicho, estudio basura para mí en este momento. Si hay alguien que tenga otra opinión, que la externe, que nos mande sus tweets, que nos mande sus comentarios. Y el tesoro de la evidencia, pues otra Bueno, vez, ¿no? Como siempre es, pues vamos a leerlos a fondo, vamos a analizar los artículos y vamos a ver además de la P, de la significancia estadística, qué nos ofrece, ¿no? En nuestra práctica clínica, qué podemos cambiar, qué es novedoso. Pues es un artículo que simple y sencillamente pues, realiza la falacia de sesgo de confirmación para lo que ya hacen todos los intensivistas y urgenciólogos y desgraciadamente muchos internistas, ¿no? Claro, yo me quedaría un poquito en un punto intermedio entre ambos, aunque creo que caemos en los puntos comunes. P significativa sí es un estudio muy bien hecho,
Es un estudio que cuidó mucho los sesgos, que minuciosamente se siguieron los protocolos, que se aleatorizó bien. Sin embargo, al momento de esta selección de criterios para el sangrado clínicamente importante, creo que pudieron ser mejores y definitivamente debieron intentar aplicar el estándar de oro para darle este peso al resultado. Sin embargo, quedaríamos con el hubiera, que si estos 124 pacientes con evento adverso se les hubiera hecho una endoscopía Endoscopía. a todos ellos. Referente a si el intervalo de confianza, yo no confío. Ya muchos pacientes tenían, como ya platicamos, riesgos de tener sangrado gastrointestinal. Entonces, tampoco iba a modificar mi práctica. Muy probablemente muchos de estos pacientes sí les íbamos a dar IVP por estos otros temas que hemos platicado. Y también quisiera comentar algo. Hay una parte en la que sí confío y es que a lo mejor sí ayuda a desmitificar los eventos adversos que se han asociado por años al uso de IVPs y que ha ido cambiando poco a poco. En este caso, hablando concretamente de la neumonía asociada a la ventilación mecánica y la infección por C. difficile. Creo que en eso sí, Requerimiento de reemplazo renal, ¿no? y definitivamente ahí sí apoya, pero volvemos a lo mismo. Mortalidad hospitalaria fue la misma y mortalidad 90 días fue la misma. Entonces, realmente, ¿en qué va a impactar la práctica a nivel global del paciente? Porque nosotros, al menos Irving y yo como internistas, y también el abuelo que está en formación para nefrología, nuestro paciente va más allá de que esté afuera de UCI. Queremos una supervivencia buena y queremos una buena calidad de vida. Y en ese aspecto, este estudio no creo que esté impactando tanto. Solo está impactando de manera no tan contundente en la UCI. Y mi tesoro de la evidencia entonces sería, nuestro paciente no cambia mi práctica. Creo yo que no es la panacea que pintan, y es que yo escucho demasiado que los intensivistas dicen, y cito, nuestro paso si mi paciente está con nutrición integral, si está bajo ventilación mecánica, le voy a dejar IVPs. Y creo que no podemos utilizar este estudio acorde con lo que ya platicamos para hacer esa afirmación tan contundente. Nuestro paciente, diría yo, sobre el estudio. Habrá opiniones diferentes, pero ¿qué más ibas a decir, amigo? Yo también quisiera hacer un paréntesis enorme porque, digo, hay quien a lo mejor lo pueda leer por encimita, ¿no? Y quedarse con otra idea, pero No, IVP, paciente grave, se beneficia. Mayoría, y no alguien, la gran mayoría lo va a leer por encimita. Sí. Para eso estamos O sea, a lo que voy. Nuestro paciente, te escucho. O sea, imagínate, Nuestro en el día de hoy es una práctica muy común en cualquier piso de cualquier servicio y es la de diario, ¿no? El omeprazol, 40 cada 24 o 20, dependiendo qué tan atrevidos sean. Y es parte de las indicaciones del día a día sin que sea un paciente grave. Entonces, si aquí estamos hablando de los pacientes que ya tenían más riesgo, probablemente se beneficien. O sea, no tenemos evidencia de que los que no tienen riesgo se beneficien. Entonces, o sea, no apoya el uso de los IVPs en esos pacientes para que lo dejen de hacer, por favor. Eso es el único comentario extra que no va ni siquiera en el artículo, ¿no? Pero puede que haya muchas personas que lo lean por encima. IVP disminuye sangrado, pues bueno, eso sí lo sabemos, pero pues, bueno, no es el tema. Y al final, la terapéutica o el manejo, la estrategia diagnóstico terapéutica es en dos. Nuestro estándar tanto para diagnóstico y tratamiento. ¿Qué se debería plantear bien? Pues definir bien grupos de riesgo, quiénes sí les vas a dar IVP y quiénes no. Fin. Eso es lo único. Y estos grupos de riesgo ya están en el artículo. ¿Algo más que comentar, abuelo? Híjole, yo creo que es súper importante el comentario de Irving, que creo que nuestro paciente viene a ser, ¿no? El meollo de todo nuestro podcast, ¿no? Que se va a tomar como pretexto para seguírselos dando a todos, porque no es que, ahora le voy a empezar a dar, es que ya se da.
paciente grave, no grave, lo he visto en urgencias, lo he visto en unidades En quirúrgicas, todos lados. lo he visto en todos lados, o sea, hasta en la toco, si mal no recuerdo. Nuestro Está en ayuno, déjale omepra. Entonces, aquí hay que decirlo y remarcarlo nuevamente, pacientes con ventilación mecánica, haz este estudio, y aún así, nosotros decimos que nuestro no tiene caso dárselos, o sea, que no tiene realmente, y lo digo puntualmente, no tiene efecto ni en la mortalidad, ni en el ahorro de paquetes, ni nada, o sea, no, ¿dónde está el beneficio? En esos pacientes, y en En los quitarle otros la grurita. y en los otros que no, ni siquiera están graves, están hospitalizados y que muchas veces están hasta con dieta y sin antibióticos, de todos modos hay que darles. O sea, no me parece adecuada esa conducta, nunca me ha parecido, nunca he encontrado el sustento para darlo No existe, no y existe. no Son existe. Pero Y podemos ahora decir, otra vez con este artículo confirmamos que no lo hay, pues. Solo podemos decir, muy parecido a lo que concluimos con el Sprit, es seguro, pero eficaz. Nuestro Bueno, o sea, nomás agregándole polifarmacia a los Claro. pacientes. ¿algo más que agregar, amigos? Nuestro No, creo que Yo todo los bien. doy de alta, fíjate, yo los doy de alta con solo, imagínate. Para que No, te des una idea. esa es otra historia. Pero eso es otra historia. Sin más que comentar, agradecerles a nuestra audiencia, recordarles, no tenemos la verdad absoluta, nos No. gustaría saber qué opinan todos, incluso si alguien opina distinto, con mayor razón, mientras lo hagan con respeto, con evidencia y también intentando un diálogo para que esta comunidad crezca. Sí, o sea, Y aquí no venimos a dogmatizar las cosas ni a venderles nuestras ideas. Venimos a que analicen las decisiones que tomamos porque hablamos de seres humanos y nuestras decisiones a veces se basan en evidencia no tan buena. E incluso cuando son buenos ensayos clínicos, tampoco llegamos a evidencias contundentes. Y es lo que queremos con este tipo de herramientas que queremos llegar con ustedes. Repito algo que ya lo comenté en un episodio previo. no todo Nuestro lo que pastorilla es oro. ¿O sí? Sin más que comentar, amigos, nos despedimos. Síganos en nuestras redes sociales. Irving aquí pondrá la información, desglosaré un poquito incluso las tablas al respecto. Harán más episodios de este formato, recordándoles que serán semanales y que también haremos nuestros episodios clásicos de Dialogando con el Paciente, temas como hipertensión en jóvenes, mitos del VIH, alcoholismo, el uso de inhibidores de bomba de protones, pero ahora fuera de la UCI, y sus famosos efectos adversos y sus intentos de asociaciones utilizando los criterios de Bradford Hill, entre otras cosas. Tendríamos muchas sorpresas, por favor síganos, comenten, escúchenos en las herramientas que tenemos, YouTube, Spotify, seguimos subiéndolo en Amazon Music. sí, ahí siguen. Ok, no sé quién usa Amazon Music, pero vamos por ahí también. Alexa lo usa. Bueno, Sin más que agregar, gracias a todos. Buenos días, tardes o noches. Hasta la próxima. A la Bye. próxima. Bye, se bañan.